Buenas tardes, señores estudiantes. Esperando pues, que hayan tenido un buen día. Vamos a comenzar nuestro trabajo en esta semana. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema y con esto cerraríamos el primer, la primera evaluación, ¿no? Por favor, estudiarán hasta este tema que vamos a ver y de aquí en adelante, pues, seguimos con los demás temas para la siguiente evaluación o ya el examen parcial que creo que ya se viene la próxima o la siguiente semana. Ya hay que revisar, ya lo vamos a ver. Bien, chicos, entonces comencemos con nuestro trabajo y vamos a entrar en un tema que se llama el párrafo. ¿Sí? Bueno, todos sabemos lo que es un párrafo, ¿no? Un párrafo es un escrito de varias oraciones que comienza por una letra mayúscula y termina en un punto aparte, ¿sí? Eso es un párrafo. Veamos ¿qué más es lo que nos dice que es un párrafo? Es una unidad de discusión en texto escrito que expresa una idea o argumento o reproduce las palabras de un orador. Entonces, en este contexto, podemos darnos cuenta de que el párrafo realmente es algo escrito de algo que alguien habla o que alguien puede hablar. Y si ustedes se dan cuenta, pues es más que referencial esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idea de un párrafo como cualquier texto escrito, ¿no? Pero en realidad no es así. El párrafo tiene sus características esenciales y puede tener ciertos atributos, ¿no? En este caso, nos está diciendo que reproduce las palabras de un orador. Debe haber un orador que haga reproducir sus palabras y esto sería un párrafo, ¿sí? Es algo también hablado, escrito, pero de algo hablado puede ser también, ¿no? Dice, está integrado por un conjunto de oraciones. Y ya vamos a ver más adelante. Que tienen cierta unidad temática. Unidad, aquí está la palabra clave, ¿no? O que sin tenerlas se enuncian juntas. Cuando no se tiene unidad temática, el párrafo carece de sentido. Acuérdense bien, el párrafo carece de sentido si no tiene una unidad temática. Es un componente del texto en que en su aspecto externo inicia con una mayúscula, aquí está, y termina con un punto y aparte, lo que yo les decía, ¿no? Comienza con una letra mayúscula y termina en un punto aparte. Por ejemplo, este es un párrafo simple expresado por una sola idea o por un solo texto. ¿Estamos? Este también es un solo texto y este ya es un párrafo mixto o compuesto que tiene tres textos, ¿sí? Tres textos. En este caso, o tres oraciones, podríamos decirlo. Dice que es un componente del texto que en su aspecto externo inicial inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Ahí está el primer texto. Vamos a ver el segundo. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Tercero, una de ellas expresa la idea principal, las otras son ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver y podemos darnos cuenta que hay ideas principales dentro del párrafo y que hay ideas secundarias. Entonces, nos damos cuenta que el párrafo tiene esa característica, ¿no? Que siempre va a tener una idea principal y tiene varias ideas secundarias, una o varias ideas secundarias, ¿no? Es muy importante que esto tengamos en cuenta, porque vamos a empezar también a hacer ejercicios y vamos a mandar un pequeño deber que me van a entregar el próximo miércoles. Ya está subido en el Classroom. Lo único que falta es que ya se pueda hacer visible, y ustedes lo van a ver a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde ustedes ya van a poder ver el deber que tienen para el próximo miércoles. Pero deberían revisarlo y deberían estudiarlo y deberían hacer los ejercicios del deber hasta el viernes, podríamos decir, porque el viernes es la prueba, ¿no? Y el viernes entra toda esta temática. ¿Alguna pregunta?
Bueno, continuemos entonces. ¿Cuáles son las características del párrafo? Primero, una oración principal, ¿sí? Una oración principal, una frase principal. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que se enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo y puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Veamos cuándo es de forma implícita y cuándo es de forma explícita, ¿sí? Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla, ¿sí? Entonces, implícita es cuando no está en el párrafo, ¿sí? No está en el párrafo. En cambio, la explícita, y obviamente nosotros tenemos que deducir cuál es en base a las demás oraciones que hay. Ahora bien, la explícita, si la encontramos escrita, entonces sí está en el párrafo, ¿sí? Y podemos encontrarla al inicio, en el medio o al final del párrafo. No necesariamente la primera oración es la idea principal, aunque en la mayoría de los casos sí. La primera oración es la principal, pero hay escritos en los cuales se encuentra en el medio o al final del párrafo. Las oraciones secundarias, ¿sí? Las oraciones secundarias son las oraciones que no están como principales, ¿no? Complementan o amplían las diversas formas de la idea principal. O sea que cuando nosotros tenemos una idea principal, ¿sí? Aquí está la idea principal. De aquí se desglosan varias ideas secundarias que complementan, que ayudan, que dan más luz a la idea principal, pero no la cambian, ¿sí? No la cambian, sino que más bien le dan más fuerza, más fortaleza, o sea, hace más entendible la idea principal, ¿sí? Bueno, y las complementan ¿cómo? De diversas formas. Por ejemplo, las complementan agregando ejemplos, ¿sí? Añadiendo detalles descriptivos, o sea, describiendo algo, ¿sí? Exponiendo circunstancias, estableciendo semejanzas y diferencias, haciendo una relación de causa-efecto y definiendo y analizando la parte del todo, ¿sí? De todo el conjunto que tiene la idea principal, lo va definiendo y va analizando cada una de las partes de esa idea principal. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos dos, cuatro, seis formas en las cuales la idea principal es complementada por las ideas secundarias, que pueden ser una o más de una. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Ejemplo, dice, la industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Hay pequeñas ciudades en el norte de Italia, junto a los bellos lagos, cuya principal industria es vender bámbolas, admirables muñecas. Recuerdo la indignación este verano del dueño de una tienda al ver que rechazábamos una muñeca preciosa, que además de estar vestida de española, cantaba flamenco desde su barriguita.
mediante una cinta magnetofónica. ¿Sí? Veamos. ¿Cuál sería la idea principal? A ver, quiero escucharles, por favor, a ver si están por ahí. Quiero escucharles. ¿Cuál sería la idea principal? A ver, Keiner Zambrano, Como dije, ¿cuál es la idea principal en este ejemplo? donde dice que la industria, la cuya principal industria es vender bambolas, admirables muñecas. Hay No, pequeñas ciudades en el norte de Italia junto a ellos, ¿no? tampoco. A ver, Eh, vea. la industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Exactamente, muy bien, gracias, Lisette. Sí, esta es la idea principal. La industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Las demás son ideas secundarias. Vamos a ver. Miren, aquí está. La industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Las ideas de apoyo serían, hay pequeñas ciudades al norte de Italia, junto a los bellos lagos, cuya principal industria es vender bámbolas, admirables muñecas. Recuerdo la indignación este verano del dueño de una tienda, ¿sí? Y de ahí se va todo el resto de ideas. Si no es idea principal, todas las demás son ideas secundarias, ¿no? Veamos, entonces, aquí tenemos una idea secundaria. Hay pequeñas ciudades en el norte de Italia junto a los bellos lagos. Esa es una idea secundaria. Vamos a ver otra idea secundaria. Aquí está. La principal industria es vender bámbolas, que son admirables muñecas. ¿Sí? La tercera sería. Recuerdo la indignación este verano del dueño de una tienda al ver que rechazábamos una muñeca preciosa. ¿Sí? Y la siguiente, además de estar vestida de española, cantaba flamenco desde su barriguita mediante una cinta magnetofónica. Tenemos 1, 2, 3 y 4 ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, miren, la idea principal dice que la industria del juguete hace unas muñecas espectaculares, pero nos hace ver solamente eso. Sin embargo, las ideas secundarias nos hace ver que realmente estas muñecas tienen una gran aceptación y gran acogida por parte de las personas que las venden y de las personas que las compran. Porque ahí dice que hay un hombre, ¿sí? que estaba indignado, un vendedor que estaba indignado porque no le habían rechazado una muñeca vestida de flamenco, una muñeca preciosa, dice, española. Entonces, ahí nos da a entender que son muñecas de colección, ¿sí? De colección. Entonces, ahí tenemos la idea principal, las ideas de apoyo, ¿sí? Otra de las características que tienen el párrafo es que debe tener unidad y coherencia, ¿sí? Unidad y coherencia. Ya habíamos visto lo que era la unidad, ¿no es cierto? Consiste en la referencia común de cada una de sus partes, es decir, que tanto la oración principal como las secundarias se refieren a un solo hecho. Entonces, cuando hay unidad, yo les decía, ¿sí? El párrafo es coherente. ¿Por qué? Porque todas las ideas tienden a hablar de lo mismo, del mismo hecho. Entonces, son coherentes. Si hay unidad, debe haber coherencia. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico y claro. ¿Sí? Lógico y claro. Entonces, la coherencia, ¿sí? Viene del hecho de que las oraciones principales y secundarias hablen de un solo hecho. Por lo tanto, ahí sí la coherencia es ganada en el párrafo, ya que el párrafo va a ser lógico y claro, o sea, va a tener
una coherencia en sus diferentes etapas, desde el inicio del párrafo hasta el fin del párrafo, porque se está hablando de un solo hecho en particular. Vamos a ver las características conceptuales de un párrafo. Bueno, habíamos visto que oración más oración más oración es igual a un párrafo. No necesariamente son 3 oraciones, no, pueden ser más. Pueden ser más oraciones, pero aquí nos indica que la suma de oraciones me da un párrafo. Según Martín Vivaldi, la unidad de propósito significa que todo párrafo se forma de una serie de frases encadenadas en las que debe haber coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. ¿Sí? Entonces ahí está lo que dice Vivaldi, ¿no? Tiene que haber unidad y al haber unidad debe haber coherencia. Es lo que decimos, ¿no? Las funciones del párrafo en un texto. Primero, introducción, donde generalmente se enuncia la idea principal. Por eso yo les decía que la introducción, también, que en el párrafo, la idea principal está casi siempre al inicio. ¿Por qué? Porque casi siempre la idea principal está en la introducción. Y la introducción, por lo general, está en el inicio. ¿Sí? Luego viene la transición o fase intermedia. ¿Sí? La transición dice donde se explica y desarrolla la idea principal, apoyado, obviamente, por las ideas secundarias, ¿no es cierto? Y por último tenemos la conclusión, donde se redondea y se finaliza la idea. Ahí están las 3 partes de las funciones de un párrafo, del párrafo en un texto. ¿Sí? Introducción, transición o fase intermedia y conclusión. ¿Sí? La introducción, ahí está el enunciado de la idea principal, casi siempre. Transición o fase intermedia, ahí se explica la idea principal a través de las ideas secundarias. Y por último se emite una conclusión que es donde ya se da finalizada la idea y donde se redondea, o sea, donde ya se deja pues lista la idea principal para que sea entendida, ¿no? Bien, tenemos varios tipos de párrafos, no solamente hay estos, hay más tipos de párrafos, ¿no? Pero vamos a ver un poquito los tipos de párrafos. Ustedes hicieron un trabajo, ¿sí? Ustedes hicieron un trabajo, creo, sobre párrafos, ¿verdad? Me parece que sí. Ahí ustedes, yo vi que ustedes habían puesto varios tipos de párrafos diferentes a los que hemos visto aquí. Y está bien, están bien. Lo que sí le puedo decir es que los principales son estos. El primer tipo de párrafo es el narrativo. Sí, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. ¿Es típico de qué? De noticias, de crónicas o de un cuento en el que se exponga hechos en orden cronológico. ¿Sí? En orden cronológico. Entonces ahí podemos ya darnos cuenta cuál es el tipo de párrafo narrativo, ¿no? Los que están casi siempre narran una historia, narran una crónica, narran un cuento, ¿sí? Esto es lo más importante. Puede aparecer conectores de tipo temporal como después, ¿sí? Miren aquí, esto de aquí, después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente, ¿sí? Ese es un párrafo narrativo. Pero la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su posición en el texto, ¿sí? La secuencia, la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su
posición en el texto. ¿Sí? Ese es el párrafo narrativo, en donde se encuentre dentro del texto, ¿sí? Y en la secuencia en que se encuentre, entonces se debería poner el texto narrativo, ¿no? Puede ser al inicio como una noticia simple, al final como una noticia de finalización, etcétera, ¿no? Pero en realidad, el tipo de párrafo narrativo siempre o casi siempre revela una noticia, una crónica o un cuento. El segundo es el de aspecto descriptivo. A través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. O sea, los describe, ¿sí? Y describe tantos detalles como sea posible. ¿Sí? Entonces, mientras más detalles el autor los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo descrito. O sea, mientras más detalle hay en lo sucedido, ¿sí? Mejor imagen tendrá la persona que lee el texto, ¿sí? Esto es típico de las novelas o de los cuentos, más que todo de las novelas, cuando nos hacen leer, ¿sí? Por ejemplo, yo recién nomás le compré un libro que se llama El Hobbit a mi hija, es de la saga del Señor de los Anillos. Yo vi la película, muy buena película, bonita película, pero el libro es 100 veces mejor. El libro detalla, pero de una forma tan meticulosamente los ambientes que uno apenas empieza a leer ese libro, se transporta a otra dimensión. O sea, es tan sorprendente cómo detalla este libro. Tiene un argumento, un párrafos descriptivos excelentes, ese libro del Hobbit, que uno apenas empieza a leer y ya se transporta a esos lugares y empieza a vivir la novela. ¿Sí? Es muy bueno el libro del Hobbit. Es el primer libro de la saga del Señor de los Anillos. Así es, entonces, ese es un libro de tipo, un párrafo más bien de tipo descriptivo. Sigamos. Argumentativo. ¿Sí? A ver, ya me cansé de leer, así que vamos leyendo. Caterine Quintero, ¿está por ahí? Caterine Quintero, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Por favor, ayúdenme leyendo el argumentativo, por favor. Argumentativos. Tiene como objetivo expresar opiniones o, o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar, demostrar una idea o tesis, refutarla o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Listo, muchas gracias, Caterine. Ya, entonces el párrafo argumentativo, en cambio, es aquel párrafo que nos permite manejar los temas más documentales, ¿sí? O los temas menos líricos, podríamos decir. Y nos permite demostrar una tesis, demostrar una idea, refutar una idea, ¿sí? Persuadir o disuadir a la persona que está escuchando sobre algo. O sea, argumenta sobre ciertas circunstancias, ciertos eventos, ciertos hechos, ¿verdad? Por ejemplo, un texto argumentativo cuando fue el tema del COVID, fue cuando salió ya los... A ver. Teléfono. Ya. Cuando salió esto del COVID, cuando comenzó la pandemia, sacaron varias resoluciones aparte del gobierno, ¿no? Y argumentaban el por qué
hay que cuidarse del COVID. Entonces, ahí habían textos que podíamos leer que explicaban cómo era el desarrollo del COVID, cómo se daba el COVID, cómo se contagiaba el COVID y el por qué teníamos que estar en cuarentena. ¿Sí? Entonces, ahí está textos argumentativos. No son textos de lectura, no, no siempre. Casi nunca son textos de lectura como una novela, sino más son textos científicos, ¿sí? Textos científicos, textos de investigación, etcétera. Expositivo sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. También dan una información sobre un objeto, hecho o evento, ¿sí? O sea, expone, ¿sí? Expone significa amplía. Amplía un tema, sea cual sea este, lo amplía, ¿sí? Y da mayor información sobre algo en específico que se esté hablando en el párrafo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, digamos. El quinto es el párrafo de comparación o contraste. Miren, consiste en comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas expresiones de este párrafo son con respecto a diferencia de. Y este párrafo lo que hace es comparar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces dice, con respecto a la semana pasada, o sea, compara lo que pasó esta semana con la semana pasada, ¿sí? A diferencia del día de hoy en la mañana, ¿sí? Compara el tiempo de la mañana con el tiempo de la tarde, ¿sí? Entonces son comparaciones o contrastes. De causa-efecto, dice que presenta las causas que generan una situación y los resultados que ella produce. Acuérdense, causa-efecto presentan las causas que genera la situación y los resultados que ella produce. Causas y resultados. Ese es de causa-efecto. ¿Sí? 7. Estos ya son textos, el deductivo, ¿sí? El deductivo, a ver, para que me den lectura. Ahí está. A ver, vamos con John Marca. ¿Está por ahí John Marca? Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, mijo, por favor, deme lectura deductivo e inductivo, por favor. Deductivo. Plantea la idea principal al inicio. Para su construcción se parte de una generalización para luego presentarse casos específicos. Siga. Inductivo. Menciona la idea principal al final. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias para llegar a una generalización o idea temática como una conclusión de lo que se ha afirmado. Ok, entonces nos dice que el texto es deductivo cuando va de lo general a lo particular. ¿Sí? De lo general a lo particular. Y es inductivo lo contrario. Inductivo cuando va de lo particular a lo general. ¿Sí? De lo particular a lo general. Esos son los casos de un párrafo deductivo e inductivo. ¿Sí? También tenemos dentro de estos temas del introductorio, que es un párrafo, este ya es en el lugar en que se encuentra el párrafo, ¿sí? Este es en el lugar donde se encuentra el párrafo en el escrito, ¿no?
en el escrito. Entonces, aquí el párrafo es introductorio cuando inicia el tema y lo presenta al lector, ¿sí? Es el primer párrafo y un párrafo muy importante. ¿Por qué? Porque el primer párrafo es el que tiene que llamar la atención, ¿sí? El primer párrafo es el que tiene que, acaparar nuestra atención. Entonces, el primer párrafo es muy, muy importante. Así como, por ejemplo, en las investigaciones, el abstract o el resumen ejecutivo que se llama, ¿no? El abstract o el resumen ejecutivo es un condensado de todo lo que se escribió, pero la parte pepa, o sea, la más importante, la parte medular y que más va a llamar la atención del lector. Cuando el lector ya se engancha a esa idea, automáticamente toda la lectura fluye. Pero cuando no se engancha a la idea, es muy difícil que una lectura fluya con facilidad. Otro lugar donde puede estar es en el de transición, ¿no? Dice, es el nexo entre un párrafo y otro. O sea, hay un párrafo, el párrafo de transición y comienza el siguiente párrafo. Entonces, el de transición por lo general es un párrafo que toma de la mano al de arriba, toma de la mano al de abajo y no le permite que haya ningún vacío entre párrafo y párrafo. Ahora bien, sí, existe un libro que fue escrito hace miles de millones de años, miles de años. Exactamente, bueno, no podemos decir porque fue un libro que se escribió de principio a fin en miles de años. O sea, no es que sus autores se hayan conocido, no es que sus autores hayan conocido el tema que escribió el anterior, no es que los autores se conocieron entre sí, porque han pasado más, hablemos solamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablamos que hay 400 años de diferencia. Sin embargo, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, a cabalidad. Y hay un hilo de continuidad en la Biblia que va desde la primera hoja, desde el Génesis hasta la última hoja del Apocalipsis. Y no se rompe en ningún lado, ¿sí? Eso se llama lo que estábamos hablando nosotros, coherencia, ¿sí? Eso se llama coherencia y unidad. Imagínense, son 66 libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas. Y sin embargo, hay unidad, hay coherencia. Y ese hilo de continuidad no se rompe en ninguna parte. Entonces decíamos que según donde se encuentra el párrafo, era de introducción o introductorio de transición. Y por último, veíamos que es un párrafo de conclusión, ¿sí? Este párrafo o este tipo de párrafo da por terminado un asunto, puede incluir alguna opinión personal, el desenlace de una narración o cuento, etcétera. Y siempre va al final. Aunque es un poco difícil que el argumento principal o la idea principal esté al final, pero sí se suele dar. Hay textos, por ejemplo, estos textos cortos de cuentos cortos que se llaman, no me acuerdo cuál es el autor, pero es un autor que cuenta unas narraciones o relata unas narraciones, unos cuentos muy cortos de terror. Y al final está la idea principal, o sea, al final de esta narración uno puede darse cuenta qué realmente era lo que estaba sucediendo. Algo como Alfred Hitchcock, ¿sí? Si ustedes en algún momento han escuchado, o Stephen King también, ¿sí? Son personas que hablan de esa forma, o sea, ponen el texto principal al final de sus libros o al final de algún capítulo o lo que sea, pero cuando escriben siempre al final se tiene la idea principal. Bien. Entonces, recapitulando, ¿no? Recapitulando, la estructura del párrafo se da
Primero por la forma, ¿sí? Por la forma dice que comienza con mayúsculas y termina en un punto y aparte, ¿no es cierto? Y por el contenido, el párrafo puede ser una oración principal y las demás oraciones secundarias, ¿no? En la oración principal junto con las secundarias debe haber la unidad y también debe haber coherencia. Y la coherencia se da a través de los nexos o de los conectores que se llaman, ¿no? Conectores, los diferentes que hemos visto hasta este momento. Eso es la estructura del párrafo y no hay más que decir, ¿sí? Bien. De aquí en adelante vamos a hacer un trabajito. Ese trabajo a las 5 de la tarde ya está abierto en su Classroom, se lo puede revisar. Aquí tiene 4 tipos de pinturas o de fotos, ¿sí? La primera foto que está aquí, ¿sí? La segunda que está acá, la tercera que está aquí y la cuarta, ¿sí? Son 4 fotografías en las cuales ustedes van a poner van a escribir un texto. Puede ser narrativo, puede ser explicativo, puede ser expositivo, cualquier tipo de texto, pero tienen que poner a qué tipo de texto se refiere y el por qué, ¿sí? Yo voy a hacer un texto, aquí un texto, por ejemplo, narrativo, porque voy a narrar una historia de tal cosa, o voy a narrar alguna noticia de este lugar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Los 4 tiene usted que hacer un texto, un párrafo, y tiene que explicar por qué hace ese párrafo, qué tipo de párrafo es, ¿sí? Son 4 diapositivas. Para la próxima semana. Esto no va a ir a la prueba, por si acaso, no va a la prueba. Ya lo decidí, no va a la prueba. Así que no se preocupe. Listo, y el siguiente es, ya le vemos, aquí está, en base al estudiado, dice, escoge el tipo de párrafo e indique cuál es la oración principal, cuáles las secundarias y describa la idea central y el desarrollo y el argumento final, ¿sí? Entonces aquí tenemos cada uno de los párrafos que usted tiene que indicar, ¿no? Por ejemplo, en el primero, el próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas y cuando depositen su voto para elegir 190 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido, la democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno. ¿Qué tipo de párrafo es este? A ver, vamos a ver. Nuevamente nos vamos acá, ¿sí? Y vamos a subir un poquito las diapositivas y vamos a irnos por acá. Tipos de párrafos, ¿no? Miren lo que dice aquí, y yo le he subrayado, ¿no? Le he subrayado y le he puesto noticias, crónicas o cuentos. Ese párrafo que ustedes leyeron era un párrafo de noticias, ¿no es cierto? Y hablaba sobre qué? Sobre las elecciones, ¿verdad? Y decía que si es que son 194 parlamentarios que hay que escoger, de los cuales 50 podrán ser del gobierno y los otros diferentes al gobierno, y eso es hacer, puede cumplir, con eso se podrá cumplir las funciones del gobierno, ¿no? Entonces, es un tipo de noticia, ¿no es cierto? Es narrativo, pero, ¿qué también hace? Describe, o sea, también es descriptivo, ¿sí? O sea, no puede ser solamente uno, pueden ser 2. Narrativo, puede ser 3, descriptivo, ¿sí? Puede ser deductivo, inductivo, ¿sí? Introductorio, de transición, de conclusión. ¿Estamos? Entonces, pueden ser de cualquiera. Este caso es narrativo y descriptivo. Veamos por qué. Vamos de nuevo al párrafo. Ya les estoy dando la respuesta a la primera ejercicio, ¿no? El próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política. O sea, está dando una noticia. De participar en la toma de decisiones públicas cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido, ¿sí? La democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno. Entonces, ahí tenemos
un párrafo descriptivo, ¿sí? Y un párrafo narrativo, ¿no es cierto? Narrativo y descriptivo. Entonces, ¿por qué es narrativo? Porque narra una noticia. Esto es una noticia. Y descriptivo porque describe, ¿sí? Cuántos diputados existen, ¿qué más? ¿Qué más? Nos indica que cuántos diputados se debe, supuestamente se van a elegir de mayoría, de partido, ¿sí? Y qué les permite la democracia. Entonces, esto es, también es descriptivo y narrativo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más dice? Ya escogimos el tipo de párrafo. Segundo, indique cuál es la oración principal. ¿Cuál será la oración principal ahí? A ver, alguien que me diga. Los ciudadanos tendrán ocasiones de hacer política, ¿sería? ¿Alguien que diga algo diferente? A ver. La democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno, ¿Por qué? porque, porque como que concreta más lo que quiere decir todo sobre el próximo domingo. Ya, correcto. Muy bien. Sí, lo que pasa es que si nosotros hablamos el primer párrafo, dice, el próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política. Claro, se puede hacer política de diferentes formas, pero no nos expresa qué va a suceder. Pero cuando hablamos de democracia electoral, ya estamos entendiendo que va a haber elecciones, ¿sí? Entonces, sí, el párrafo principal está al final, ¿sí? La democracia electoral permite de este modo ejercer funciones de gobierno, ¿sí? Entonces, ahí vemos los secundarios. Entonces, ¿cuáles son las ideas secundarias? Que el próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasiones de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. Tres oraciones secundarias, ¿no? Separadas en este caso por comas, ¿sí? Ya, y por último, describa la idea central, ya la describimos, y desarrolle el argumento. Bueno, ¿cuál sería la idea central? Elecciones. El desarrollo, se van a elegir 194 diputados de mayoría y muy probablemente 50 de partido. El argumento final, con esto, ¿sí? Con esto se puede ejercer funciones de gobierno, ¿sí? La democracia electoral permite ejercer funciones de gobierno. Ese es el argumento final. Listo, se acabó. ¿Estamos? Son 10 textos que ustedes tienen que analizar. Si ustedes tienen algún otro tipo o otra. Miren, aquí está cómo se hace, bueno, es una de las notas, ¿no? Y por último tienen, obviamente, dice, elabora el párrafo más idóneo para cada una de las siguientes fotografías, indicando el tipo de párrafo, la oración principal y la oración secundaria, ¿no? Y ahí tienen las cuatro figuras, ¿no? Listo. Si es que por OB ustedes tienen, porque sí hay más tipos de párrafos. Si ustedes hacen una investigación como la que hicieron y ya me entregaron y sabe que hay más, otros tipos de párrafos, pueden ponerlos, no hay ningún problema. Solamente que ustedes tienen que explicarme de qué se trata ese párrafo, o sea, la teoría de ese párrafo. Que no debe que ser unas 4 o 5 líneas máximo, ¿no? Entonces ustedes me van a explicar. El tipo de párrafo es este, aunque no lo vimos en clases, pero investigando se encuentra lo siguiente, y este párrafo tiene esas características. No hay ningún problema, está bien, ¿sí? Está bien, porque hay muchas clases de párrafos. Yo los sinteticé los principales, pero hay otros tipos de párrafos. Así que si encuentra por ahí un párrafo que hable sobre eso, no hay problema, no hay problema. Puede ponerle y explicarme por qué pone ese párrafo. Lo mismo para las fotografías, ¿no? Lo mismo, igual, ¿sí? ¿Está claro? ¿Preguntas sobre esto? Ingeniero, una pregunta, Dígame. ¿el párrafo debemos hacer de acuerdo a esas imágenes que está mostrando ahorita? Exacto. O sea, la segunda parte del trabajo es esta, ¿sí? La primera es de los párrafos, lo que está aquí. Son 10 párrafos que usted tiene que indicar qué tipo de párrafo, lo que le pide aquí, arriba, ¿no? Escoge el tipo de párrafo, indique cuál es la oración principal y cuál es la secundaria,
te escriba la idea central, el desarrollo y el argumento final. ¿Sí? Ya hicimos del primero, les toca a ustedes hacer de los otros 9. La segunda parte del trabajo, en cambio, es tomar cada fotografía y elaborar un párrafo, ¿sí? Pero tiene que explicarme qué tipo de párrafo hicieron y por qué. Ahora bien, en ese párrafo usted tiene que indicar cuál es el tipo de párrafo, la oración principal y las oraciones secundarias. Ahora bien, si es que por obvia circunstancia usted encuentra investigando otro tipo de párrafo, ¿sí? Entonces usted tiene que ponerme abajo, yo pienso que el párrafo es tal. Porque aunque no se estudió en clase, sin embargo, la fotografía describe bien este tipo de párrafo y lo hace. ¿Sí? Así de sencillo. No es cosa del otro mundo. ¿Estamos? Son 4 fotografías, cada una tendrá su párrafo. ¿Sí? Por favor, los párrafos, primero, bien puntuados, sin faltas de ortografía, ¿sí? Y consensuadamente hechos, o sea, que tengan las ideas hiladas, ¿sí? Tengan hilación en las ideas. ¿Sí? Si es que comenzamos hablando con terceras personas, terminemos hablando con terceras personas. O sea, yo no puedo decir en un párrafo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en este hablemos un párrafo que diga, en la foto se ve un mar azul, un techo del color del mar, se ve una casa rústica pintada de color blanco, se ve un monte al final y también vemos, o sea, no, si ya tú estás hablando en tercera persona, si usted está hablando en tercera persona, termine hablando en tercera persona. No comience hablando en tercera persona y termine en primera. Cuidado, ojo, no. Eso nunca se hace. ¿Sí? Si que quiere hablar en primera persona, aquí puedo observar. En tercera persona, en conjunto, podemos observar lo siguiente. Y hacia tercera persona afuera, se puede observar. ¿Me hago entender? Miren las 3 formas de escribir. La primera, puedo observar que existe un mar abierto totalmente calmado. Podemos observar que las casas son rústicas pintadas totalmente de blanco. Se puede observar unas 2 cúpulas, al parecer pertenecen a las casas que son hechas tal vez del siglo tal, y ahí tiene usted que ir investigando, ¿no? Investigaste una foto de un lugar muy conocido a nivel mundial, ¿sí? Vayan, investiguen y me hacen el párrafo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? O sea, ingeniero, solo describimos y vemos cuál es la oración principal y la secundaria, nada más, de las Aquí. imágenes. Elabore el párrafo más idóneo. Indique qué tipo de párrafo es, la oración principal y las oraciones secundarias. ¿Sí? Eso es. Nada más. Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Ya mismo se les abre en el Classroom. A las 5 se les va a abrir. Hagan el trabajo a conciencia, estudien para el día viernes. La prueba está súper fácil, súper sencilla. Estudien bien, analicen bien todo lo que hemos visto hasta la última clase. Lo que vino hoy no va a la prueba. Así que espero pues que estén súper bien en esa prueba, que les vaya súper bien. Vamos a tomar lista, casi me olvido. Listo. Hoy estamos 6 de julio de 2022. Listo. Avilet Wilmer. Presente, Inge. Gracias. Barragán Edison. Presente, licenciado. Gracias. Bravo, Vanessa. Ya está retirado. Cueva Dani.
Dani, Presente, ingeniero. gracias, gracias. Erazo Lady, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes, gracias. Lema Kevin, Presente, buenas tardes, ingeniero. gracias, Kevin. Yimisupa Melvin, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Marca John, Presente. gracias, John. Mora Anthony, Presente, dicen. gracias, Anthony. Denner Mora, Presente, ingeniero. gracias, Denner. Nahua Vanessa, Presente, ingeniero. gracias, Vanessa. Noguera Gilbert, Buenas tardes, ingeniero. Presente. gracias, buenas tardes. Orellana Robinson, Presente, ingeniero, buenas tardes. gracias, Robinson. Padilla William, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, gracias, William. Párraga Lisset, Presente, ingeniero. gracias, Lisset. Quintero Caterine, Presente, ingeniero. gracias, Caterine. Suquilanda Luis, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, gracias, Luis. Valencia Omar, no está Valencia. Y Zambrano Keiner. Presente, Inge. Gracias, Keiner. Perfecto. Listo, chicos. Se les agradece y cualquier cosa nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Cuídense mucho y estudien. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, falta Condoy. Condoy Condoy. Kleiner. Sí, Condoy Kleiner. sí. Condoy, pero yo no te tengo lista. Déjame ver si es que estás acá. Con el resto de chicos, gracias y pueden retirarse, ¿no? Señor Condoy se queda conmigo. Vamos a ver. Igual, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos. Ya, pasen bien, cuídense. A ver, ¿cuándo entraste Gracias, tú, Keiner? Ya voy como 3 semanas ya estoy haciendo clases, ya voy. ¿Y por qué no me has dicho que no estás en lista? Porque creo que ya entraba así con 1 minuto, 2 minutos, ya tomaba lista a la primera, así, la primera hora. Ya, déjeme ver. Estamos en ¿Cuánto digo? lenguaje, ¿no? A Sí, ver. porque a veces entraba así por el internet que está lento, entraba un poquito más tarde. Así con 2 minutos, 3 minutos. Kleiner. Ah, sí estás aquí, pero yo no te tengo en mi lista. Pero sí ingresé a sus clases. ¿Sí? Sí, hace 3 semanas nomás recién. A ver. Sí. Ya, Es que me matriculé muy pronto y entré tarde ya. ya. Entonces vamos a poner Condoy. Condoy 6. Condoy, ya. Saez, ¿no? Sí, 6 nomás. Saez. No, 6, solo 6. S-A-E-Z. Kleiner Alexander. Sí, con TH Kleiner. Alexander. Ya. Qué raro que no te tenga en lista. Sí, porque no me tomaba lista, por eso ahorita me mencioné. También, ingeniero, quería decirle que una tarea, yo también, unas tareas les debo, porque no estaba presente en clase porque no me matriculé pronto. Ya. Porque entré especial, así, la matrícula especial porque no se matriculan rápido. Ya, pero tiene que igualarse. En esta semana tiene que igualarse todo. Sí, porque me estoy igualando con otro licenciado también. Ya, cuando vaya a subir los deberes y los trabajos, por favor, Sí. los trabajos en grupo también le tocará subir. O sea, pregúntale a los compañeros qué trabajo tuvo, porque creo que hubo uno en grupo, creo que hicimos. Todos esos trabajos de usted tiene que hacerlo solo. Y por favor, me lo sube. Rato que usted me lo suba a la plataforma, tiene que poner ahí una nota. Ingeniero, yo entré en tal fecha, por lo cual estuve atrasado y estoy entregando en este día los trabajos.
Yo le espero máximo hasta el día domingo los deberes. El lunes ya tienen que estar toditos subidos al Classroom, ¿no? Ya listo, ingeniero. Ya, listo. Eso sería todo con todos. Cualquier cosa estamos conversando. Bien. Hasta luego. Luego, Inge, ingeniero. una preguntita. Dígame, Wilmer. Inge, yo tengo una nota baja en el deber número 3, creo que es 3. Y no hay cómo recuperar eso. ¿Conmigo? Yo ni lo reviso. Pero ahí le revisé en Classroom, había todo. No, conmigo no. Yo no reviso todavía los deberes. Vamos con alguien. Ya voy a ponerme a revisar. Si es que ya tienen, pues ahí les aviso. Ya, Inge. Ya, listo. Pasen bien, cuídense y estudiarán. Hasta luego. Luego, Inge.